Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarme el día de hoy aquí en esta transmisión. Estoy muy contento de que hayas tomado el tiempo para acompañarme. Gracias por hacerlo. Quiero decirte que hoy Dios ha puesto un mensaje en mi corazón para compartir contigo y yo sé que va a ser de gran bendición. Pero no solo para ti, yo creo que esto también es para todas las personas que rodean tu vida. Todas las personas que tienes ahí en casa, ahí donde estés, toma ahorita el tiempo para reunir a toda tu familia, todos los que están ahí contigo, para que también disfruten de esta transmisión y escuchen el mensaje de Dios para ellos. Yo sé que Dios les va a hablar. Entonces comparte esta transmisión ahorita en todas tus redes, en todas tus plataformas digitales, que sé que hay muchas personas que están esperando una palabra de ánimo, una palabra de dirección en cuanto al tema que vamos a tocar hoy. Sé que va a ser de gran bendición para ellos. Entonces, hoy lo que quiero que hagamos es que continuemos meditando sobre el tema que iniciamos la semana pasada. La semana pasada estuve hablando con usted un tema sobre el perdón. Titulé el mensaje La matemática del perdón. Y han surgido muchas preguntas en cuanto a eso. Y bueno, hoy yo quiero tocar algunas de esas preguntas. Resumí esa cantidad de preguntas en 5 categorías o 5 preguntas principales. Y esas son las que vamos a estar contestando en este tiempo a la luz de la palabra, y yo sé que Dios nos va a bendecir. Bueno, antes de que iniciemos, quiero orar por ti y orar por nuestro tiempo aquí juntos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu dirección, Señor, a través de las Sagradas Escrituras. Tú tienes un plan perfecto para nosotros. Es un plan de bendición, y aún en este tema del perdón, en este asunto de poder perdonar a los demás, tú nos has enseñado lo que debemos de hacer, cómo hacerlo, cómo extender perdón y cómo recibir perdón. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a todos, a mí y a cada persona que está viendo, a ser personas perdonadoras, a ser personas que siguen tu consejo en cuanto a esto. Nunca somos más como Jesús. Nunca somos más en su imagen y semejanza que cuando perdonamos a otros que nos han ofendido. Y hoy, Señor, te pedimos que tú nos des tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El perdón es fundamental para todo ser humano, especialmente para nosotros los cristianos. Nosotros los creyentes debemos de perdonar, y eso va al corazón de nuestra fe. El asunto del perdón está al corazón de nuestra relación con Dios. No podemos tener relación con Dios sin el perdón del Señor. Y también está al corazón de nuestra relación con los demás, porque no podemos amar a los demás como a nosotros mismos si no los perdonamos. Jesús habló mucho de esto. Jesús enseñó mucho acerca del perdón. Es más, lo incluyó en el modelo de oración que Él enseñó a sus discípulos y a nosotros de cómo orar. Ahí el Señor toma un asunto tan importante como el perdonar y el perdón y lo mete en este modelo de la oración. Ahí Jesús dijo: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Al mismo tiempo, aunque algunas personas y algunas cosas que cometen contra nosotros serán fáciles de perdonar, otras cosas no son tan fáciles de perdonar. Pero el asunto de extender perdón y solicitar perdón cuando hemos fallado es fundamental y necesario. Esto provoca muchas preguntas, como le mencioné. Para nosotros los cristianos, especialmente, esto provoca muchas preguntas de tratar de resolver las implicaciones para vivir fielmente y conforme la voluntad del Señor. Esta semana pasada estuve predicando un mensaje titulado La matemática del perdón. Y dicho sea de paso, si no escuchaste ese mensaje, no lo viste, tú puedes ir al canal
Pastor Natán Alfaro, el canal en YouTube, y ahí está el mensaje, la matemática del perdón, un mensaje muy importante, muy necesario para todos nosotros. Al predicar ese mensaje generó muchas preguntas. Muchos de ustedes me escribieron, me preguntaron distintas preguntas, un sinnúmero de preguntas, y yo resumí esas preguntas en 5 bloques o 5 categorías principales. 5 preguntas principales en cuanto a el perdón. Y hoy, eso es lo que quiero tratar contigo el día de hoy. La primera pregunta, a la luz de la palabra, vamos a contestarla. La primera pregunta es, ¿qué pasa si la persona que me hizo daño, la persona que me lastimó, la persona que pecó contra mí, la persona que me hizo un mal, qué pasa si esa persona nunca pide perdón? ¿Qué sucede si nunca solicita perdón, si nunca me pide perdón? ¿Todavía yo estoy obligado a perdonarle? Esa es una muy buena pregunta, es una pregunta importante y práctica. Si deseas aplicar las palabras de Jesús, es probable que encuentres en tu vida personas que, número 1, no se arrepienten, o número 2, no pidan perdón, o número 3, no creen que han hecho nada malo como para pedir perdón. Vas a encontrar a personas que simplemente no van a pedir que tú los perdones. Entonces la pregunta, ¿cómo cambia esto mi propia responsabilidad cuando alguien no pide perdón? ¿Estoy obligado a perdonar? Y la respuesta es claro que sí. Estás obligado a perdonar, tu responsabilidad no cambia, debes de perdonar. Debemos y podemos perdonar aun cuando no nos piden perdón. Obviamente tú sabes que este asunto del perdón tiene 2 lados. Está el lado de la solicitud de perdón cuando uno pide perdón, pero también está el otro lado en cuando uno extiende perdón. Cuando uno le han pedido perdón y uno extiende ese perdón. Siempre queremos que esos 2 lados se unan y que haya una sincronización en cuanto a este asunto del perdón, pero no siempre sucede. Eso no siempre pasa. Somos fallados, vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, y eso no siempre se da. Jesús nos enseñó cuál es nuestra responsabilidad en cuanto a extender perdón, aun cuando no nos piden que les perdonemos. Por ejemplo, escucha lo que dice Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. Esto es importante. Jesús dijo: pero a vosotros los que oís os digo, este es Jesús hablando, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. ¡Qué poderoso! Aquí el Señor nos dice que debemos de hacer esto con la gente que nos hace mal. La gente que nos perjudica, que nos hacen daño, siguen siendo personas que nos hacen daño, no dejan de ser nuestros enemigos cuando los bendecimos. Por eso dice, vas a bendecir a los que te maldicen, vas a hacer bien a los que te aborrecen y vas a amar a tus enemigos. Tú los amas, ellos siguen siendo tus enemigos. Esto es poderoso, porque tú estás extendiendo hacia los demás perdón y bendición, porque es imposible bendecir si no perdonas. A nadie que tú no has perdonado no puedes bendecir. La única forma que puedes bendecir a alguien es si plenamente los has perdonado. Entonces aquí Jesús nos dice: bendice a los que te maldicen, bendice a tus enemigos, ámalos, haz bien para los que te hacen mal. Definitivamente que para que eso suceda ya debe de haber perdón. No han pedido nuestro perdón y tal vez no sientan que deben de pedir nuestro perdón, pero nosotros debemos de perdonar a estas personas, debemos de bendecirlos, y esa bendición significa que nuestra parte del perdón interno ha sucedido. Lo opuesto al perdón es guardar rencor. Si tú estás guardando rencor sobre alguien o sobre algo, es que tú no has perdonado. El bendecir es contrario al guardar rencor. Entonces el bendecir es una especie de perdón. Tú no puedes bendecir a nadie si no has perdonado. Recuerde las palabras de Jesús:
cuando Él estaba en la cruz del Calvario. Ahí en Lucas capítulo 23, versículo 34, la palabra nos dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos. Ahí está. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo estaban crucificando. ¿Qué más mal? ¿Qué más daño? ¿Qué peor cosa no le pudieran haber hecho a alguien? Lo están crucificando y Jesús pide perdón por ellos. Perdónales porque no saben lo que hacen. Aquí Jesús nos da un gran ejemplo a seguir. Jesús oró por las personas que le estaban haciendo daño, por las personas que le estaban perjudicando, las personas que lo estaban lastimando, las personas que estaban pecando contra Él, y ellos no estaban pidiendo perdón. Entonces, nos pidan perdón o no, debemos de perdonar. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Imagínate, escucha esto, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dios es el que juzga. Entonces, si no te piden perdón, igual debemos de perdonarles y dejar eso en las manos del Señor. No estés rogando perdón, no estés rogando que te pidan perdón. Tú sí pide perdón, extiende perdón. Y no digas, si es que hice algo malo contra ti, perdóname. No, esa no es una forma de pedir perdón. El pedir perdón es, reconozco que te fallé, reconozco que no hice esto bien, reconozco que respondí mal, reconozco que no fui prudente en cuanto a esto y te pido perdón. Así se pide perdón, así se pide perdón. Y aunque no te piden a ti, tú así debes de perdonar. La segunda pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre el perdón y la reconciliación? ¿Hay una diferencia entre perdonar a alguien y luego reconciliarnos con esa persona, volver a confiar con esa persona? ¿Hay alguna diferencia? Y la respuesta es sí. Y hay una gran diferencia entre el perdón y la reconciliación. Recuerde que el pecado es sucio. El pecado es cochino, el pecado es sucio, y limpiarnos de las consecuencias del pecado a menudo es un proceso largo y un proceso minucioso. Hay consecuencias del pecado. Todos nosotros hemos fallado, todos hemos pecado, y hay consecuencias de nuestro pecado, y algunas de esas consecuencias son muy reales y muy duraderas. Es posible obtener el perdón de Dios y a la misma vez no tener interacción con esa persona que ya hemos perdonado, pero que pecó contra nosotros o que nos hizo un daño. Especialmente si ese daño fue de una gravedad intensa. Si alguien, por ejemplo, ha hecho algún mal a uno de sus hijos, alguna, no sé, violación a uno de sus hijos, usted debe de perdonar al violador, pero usted no vuelve a confiar. Usted puede perdonar y debe de perdonar, porque el perdón suyo de parte de Dios depende del perdón que usted extienda, pero usted ya no va a confiar en esa persona. Usted ya no va a confiar. Entonces, no es lo mismo el perdonar y reconciliarse. Y la razón es porque hay dos razones principales detrás de eso. Número uno, como le dije, ya se pierde la confianza. Si usted pierde la confianza en alguien, entonces es difícil tener esa relación o esa amistad que antes existía, porque se rompe esa confianza. Pero también la segunda razón es que nuestra reconciliación con otros a menudo depende de las actitudes y las acciones que ellos tomen con nosotros. Es decir, la persona que pecó contra nosotros. Yo le he dicho a varias personas, yo le he dicho, ¿sabes qué? Yo te perdono por eso que has hecho, pero ya no podemos trabajar juntos. Te perdono por lo que has hecho, pero ya no puedes ser parte de mi equipo. A otros les he dicho, te perdono por lo que has hecho, pero se tomará un tiempo para recuperar la confianza y volver a restablecer nuestra relación a como era. Esas son formas válidas de tratar este asunto de perdonar. Perdonar a los que nos han fallado no necesariamente significa que volvemos a confiar en ellos. La confianza se gana, eso toma tiempo. La evidencia del perdón genuino es la libertad personal de una respuesta vengativa.
Si todavía piensas en esa persona o piensas en eso que sucedió y todavía tienes algo de sentimiento vengativo, entonces no has terminado de perdonar. Escucha lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 17 en adelante. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, escuche, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Eso es poderoso. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, escuche, ascuas de fuego aumentarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tú has perdonado a alguien, lo sabrás, porque Dios te dará esa paz. Es más, incluso cuando Dios perdona nuestros pecados, no promete eliminar todas las consecuencias de nuestro pecado. Le damos gracias a Dios cuando sí, pero hay pecados que hemos cometido, Él nos perdonó, nos lavó con su sangre, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, pero hay consecuencias del pecado que cometimos. Lo mismo sucede en nuestra relación con los demás. Entonces debemos de perdonar, debemos de extender perdón, debemos de recibir perdón. Sea algo grande, sea algo no tan grande, debemos de extender perdón, y es algo distinto a la reconciliación. A veces no podemos volver a confiar en esa persona, pero sí debemos de perdonar. La tercera pregunta, o el tercer bloque de preguntas, tiene que ver con cómo proceso el perdón a quienes me han lastimado profundamente. Es decir, no estoy perdonando algo pequeño, estoy perdonando algo de mayor envergadura. Otra vez mencioné hace unos minutos atrás el perdonar, usé el ejemplo de perdonar a un violador, por ejemplo, o a alguien que toma la vida de un ser querido. Uno perdona. ¿Y cómo perdona uno? ¿Cómo se ve ese proceso al perdonar a uno? ¿Cómo proceso yo el perdón a alguien que me ha lastimado profundamente? Bueno, esta es una gran pregunta y lamentablemente no puedo responderla toda aquí en este espacio de tiempo. Es una pregunta muy amplia, pero sí quiero darte algunas indicaciones, y para ser específico, 3 indicaciones en cuanto a esto, en el proceso de perdonar a alguien que te ha fallado de mayor envergadura. Primero, hay que reconocer que el pecado es doloroso. Hay que reconocer que la persona que pecó contra nosotros nos hirió, nos causó daño. Y obviamente uno se siente de esa forma porque ese daño ha sucedido. El pecado duele, nos duele, porque el pecado es terrible. Y cuando alguien peca contra ti, eso duele. El pecado duele porque está mal, no es algo bueno. El pecado es algo malo y es por eso que duele. Y tú no debes de sentirte culpable de que sientes algún sentimiento de dolor porque alguien te lastimó o te hirió severamente. Pero sí te quiero decir esto, que mientras dolimos por el aguijón del pecado, debemos de recordar que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, tiene cicatrices. Nuestro Señor también dolió, también fue herido. Y Él tiene cicatrices sobre sus manos, sus pies, su espalda, sus piernas, su frente. Nuestro Señor, nuestro Salvador, también sintió y fue afectado por la aflicción que proviene del pecado. Entonces no está solo o no está sola en sentir ese dolor. La segunda cosa que quiero que sepas es que tenemos a un Dios con una gran compasión,
Hay gran compasión, hay gran misericordia y hay gran gracia en Cristo Jesús para ti y para todos los que duelen. Jesús pasó por las situaciones dolorosas para identificarse con nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sabe lo que sientes. Cuando tú te sientes herido, la tendencia es de retirarte, de cerrarte, apartarte del mundo debido al dolor y la sensación de que nadie entiende, de que nadie conoce la profundidad de la agonía y el dolor. Pero quiero que tú sepas, otra vez te lo repito, que mientras dolimos por alguna cosa, por el aguijón del pecado en nuestra vida, recordamos que nuestro Salvador tiene cicatrices. Él entró a nuestro mundo y Él sintió la profunda aflicción que proviene del pecado. Aún sin pecar Él sintió esto. Él fue llevado a la cruz. Mencioné al inicio que Él dijo por la gente que lo estaba crucificando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él hizo esto. Él hizo esto para convertirse en una ayuda de misericordia, una ayuda compasiva para nosotros cuando pasamos por nuestros problemas. Entonces tú debes de entender esto, que tienes un sumo sacerdote, tienes un Salvador, tienes un mejor amigo en Cristo Jesús, que también Él pasó por esto. Me gusta lo que dice Hebreos capítulo 4, los versículos 14 al 16. Escucha lo que dicen. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, escuche, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y está, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ese dolor que tú sientes, esa herida por ese mal que causaron y que a lo mejor no has terminado de perdonar completamente porque duele tanto lo que hicieron. Tu sumo sacerdote, tu Salvador, el Señor Jesús, dice que fue tentado en todo y sufrió toda dolencia, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él lo dice, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde encontrarás esa paz? ¿Dónde encontrarás esa sanidad? ¿Dónde encontrarás que esas heridas profundas que duelen, a lo mejor ya se han infectado de amargura, de resentimiento? ¿Dónde encontrarás sanidad para que se convierta en una cicatriz y que puedas ver que allí hubo una herida? Las cicatrices son eso. Las cicatrices son evidencias de que allí hubo una herida, pero que ahora ya sanó. Y eso es lo que Dios hace. Eso es lo que hace Jesús. Él se compadece con nosotros en nuestras debilidades, en nuestro dolor. Ese es tu Señor, ese es Jesús. Entonces, acuérdate de eso cuando estás procesando el perdonar a alguien que te ha hecho un gran, inmenso daño de mayor envergadura. Acuérdate que el pecado duele y no debes de sentirte mal por el dolor. Acuérdate que tu Salvador también tiene cicatrices. Él también dolió y Él quiere sanarte a ti de esas dolencias también. Y la tercera cosa es que recuerda que al final Dios va a juzgar todo. Dios se encarga de hacer justicia y Él juzgará todo y lo hará bien. Esta es nuestra esperanza. Hay límites para la justicia humana. Se hace mucha injusticia. En nuestro mundo hay mucha injusticia. Sabemos que todo tipo de errores quedan impunes en este mundo. Hay mucha injusticia. Pero tenemos a un Dios que un día hará justicia.
Y esa es la esperanza que tenemos. Nos podemos reconfortar sabiendo que al final Dios tratará todo de acuerdo a su justicia, su sabiduría perfecta y su bondad eterna. Entonces, no es que esa persona se está saliendo con la suya. No. Dios se va a encargar. Tú deja eso en las manos del Señor. Tú puedes descansar en este consuelo porque podemos descansar en Dios. La cuarta pregunta, la cuarta categoría de preguntas es: ¿cuáles son los peligros de la falta de perdón? Algunos de ustedes escribieron y dijeron: pastor, a mí me cuesta perdonar. Pastor Natán, yo no he perdonado porque no lo puedo hacer. Se me hace difícil perdonar. ¿Qué sucede si no perdono? ¿Qué si dejo las cosas así? ¿Qué pasa si no perdono? Bueno, quiero decirte que hay un inmenso peligro en el no perdonar. Es un peligro grandísimo, es un peligro muy serio, y hay una tragedia de no perdonar con un precio muy alto. Jesús nos ordena perdonar, no nos los deja como opción. Así como Él modeló el perdón en la cruz, Él nos ordena a nosotros a perdonar. Y nos dice que lo hagamos sin importar la gravedad de la ofensa, del dolor o la maldad que fue hecha contra nosotros. Entonces, si no perdonamos y Jesús nos ordenó a perdonar y no perdonamos, se convierte en pecado. Y ese es el peligro principal. El peligro principal de no perdonar es que estás pecando contra Dios. Si no perdonas a los demás, estás afectando tu relación personal con Dios, estás deshonrando a Dios y estás socavando tu confianza en Dios y la confianza de Dios en ti, porque estás en desobediencia. Y el pecado trae consecuencias terribles. Entonces, esto es importantísimo y no puedo yo sobreenfatizar esto. Esto es tan importante. Es por eso que la semana pasada tomé un buen tiempo para hablar de nuestro deber de perdonar a los demás. Y el Señor Jesús contó la parábola de ese hombre que fue perdonado 10,000 talentos y no podía perdonar al que le debía casi nada comparado a lo que él debía. Nosotros debemos de ser personas que perdonamos. Ahora, además de que es pecado, y eso es lo más terrible, eso es lo más grave, porque eso causa separación total, separación eterna entre nosotros y Dios. Pero además de eso, la falta de perdón también alimenta la amargura. Yo conozco a personas llenas de amargura, con un gran resentimiento, y eso es lo que sucede cuando uno no perdona. Crece con tiempo esa amargura y comienza a afectar muchas áreas de la vida de la persona. Y la Biblia nos advierte en cuanto a esto. Dios, a través de su palabra, nos advierte a no permitir que brote una raíz de amargura en nuestra vida. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, escuche, y por ella muchos sean contaminados. Ahí está, Hebreos 12:15. Tu amargura y tu raíz de amargura afectará tu relación con Dios y obviamente afectará tu relación con los demás. Nosotros no tenemos la capacidad. Nosotros no tenemos el poder, no tenemos la capacidad humana para guardar rencor y no convertirnos en personas malvadas. No tenemos esa capacidad, no podemos hacerlo. Aunque quieras, no puedes guardar rencor y no convertirte en una persona malvada. Si tienes rencor contra alguien, pídele perdón al Señor ya. Arregla tu situación con Dios. Lleva cuentas cortas con Dios, porque si no, eso va a consumir tu vida. Si intentas volver el mal por el mal, tú mismo serás absorbido por el mal. Te convertirás en una persona malvada. Y suena fuerte esto, pero es la verdad.
Una persona llena de amargura, de resentimiento, de odio, se convierte en una persona malvada, en un déspota. Ten cuidado con eso. Empieza con una raíz de amargura. Por eso Hebreos nos advierte acerca de eso. Si no cuidas eso, te volverás una persona amargada, enojada, endurecida, negativa. No lo hagas. Mejor pídele al Señor que te ayude a lidiar con eso y sanar. Además de que es pecado, además de que nos convierte en personas terribles, el no perdonar también nos eleva a un lugar de juicio y de autoridad que únicamente le pertenece a Dios. Escucha, tú no eres Dios, yo no soy Dios, yo no puedo jugar el rol de Dios, yo no puedo jugar el papel de Dios. No tenemos el derecho de retenerle el perdón a alguien. Dios no te ha dado esa libertad. Dios no me ha dado esa libertad. Eso tiene que ver con cuestiones de juicio y del juicio final. Y tú no tienes esa autorización. Tú no eres Dios. Yo no soy Dios. Entonces tú no tienes por qué decirle a alguien, no, no te perdono. Si te piden perdón, tú no puedes decirle, no, no te perdono. Porque tú no tienes esa habilidad, esa potestad de retener juicio, de imponer juicio. Tú no tienes, solo Dios. A menudo nos convencemos de la mentira de que si guardamos rencor, entonces nos vamos a sentir mejor, pero no es así. Guardar rencor solo nos asfixiará, nunca nos librará. La decisión de guardar rencor, de no perdonar a alguien, es tremendamente poderosa. Es poderoso, es más fuerte que tú. Es extremadamente poderosa y te controlará en lo absoluto. No lo hagas. No lo hagas. Controlará todas las áreas de tu vida. Pero el perdonar es aún más poderoso que el guardar rencor. Por eso dije al inicio, no nos parecemos más como Jesús que cuando perdonamos. Nada te hará más como tu Señor y Salvador que cuando perdonas a alguien. Todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios está basada en el perdón de Dios. Dios nos perdonó, Dios te perdonó, y ahora Dios dice que tú perdones al que también ha pecado contra ti. Y por último, la quinta pregunta o el quinto bloque de preguntas que se resume en esta pregunta es: ¿cómo puedo llegar yo a ser una persona que perdona más fácilmente? ¿Cómo puedo llegar a ser una persona perdonadora? ¿Cómo puedo llegar a ser una persona que extiende perdón fácilmente a los demás? Bueno, primero necesitas tratar con el peso de tu propio pecado. Es importante. Para poder ser personas perdonadoras, necesitamos hacer eso. En estos días le dije a alguien, bueno, te perdono por lo que hiciste. Sin duda, yo sé que yo he hecho cosas aún peores. Y esa es la verdad. Uno debe de estar consciente de su propio pecado personal. Tú puedes extender perdón a otros por lo que te hicieron, porque es muy probable que tú has hecho cosas peores. A lo mejor no las mismas, pero cosas peores. Y nada se compara a pecar contra Dios. Nada se compara a fallarle a Dios. Y a lo mejor tú estás diciendo, sí, pero yo no soy una mala persona, yo soy una buena persona. La Biblia dice que si le fallaste a una tilde de los principios de Dios, de la ley de Dios, de los mandatos de Dios, del consejo de Dios, entonces eres culpable de haber violado toda la ley. Nadie se puede salvar de eso. Nadie. Entonces, cuando uno reconoce
su propia condición pecaminosa, uno se convierte en un perdonador. Recuerde que muchas veces tenemos más en común con el que cometió el pecado contra nosotros que lo que queremos asumir o de lo que queremos admitir. Tenemos mucho en común con la gente que nos hace daño, que peca contra nosotros, y todo saldrá a luz. El Señor se encargará de eso. Recuerde el mensaje que hablé la semana pasada con usted, de este sirviente que fue perdonado una inmensa cantidad, y después de ser perdonado de eso sale a la calle, se encuentra con otro que le debe poquito y lo agarra del cuello y lo amenaza. Así nos ve Dios cuando no perdonamos, y nosotros hemos sido perdonados esos 10,000 talentos. Él nos perdonó. Él nos perdonó lo grande. Dios nos perdonó lo grande. Ahora tú puedes perdonar a los demás. La segunda cosa en cuanto a convertirnos en personas más perdonadoras es que debes de maravillarte todos los días con el regalo del perdón total que Dios te ha dado. Dios te perdonó y te perdonó de forma absoluta. En Cristo Jesús tus pecados han sido lavados. Tus pecados han sido removidos. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, no cubre, no tapa, quita. La sangre de los animales en el Antiguo Testamento como sacrificio para los pecados, dice la Biblia que esa sangre cubría el pecado ante los ojos de Dios. La sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, no cubre nuestro pecado, lo quita. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debes de recordarte de eso todos los días. Cuando alguien te falla, cuando alguien peca contra ti, recuerda que tú mismo fuiste perdonado y ese pecado se quitó de tu vida. Recuerda de la maravilla del perdón de Dios. Nuestra deuda ha sido completamente cancelada ante Dios. Sobre nuestro corazón, sobre mi corazón, sobre tu corazón está escrita una declaración divina firmada con sangre del Cordero de Dios que dice: pagado en su totalidad, cancelado en su totalidad. Eso es lo que Él hizo con nuestro pecado. Entonces no te olvides de eso. También descansa en la soberanía de Dios. ¿Quieres ser una persona perdonadora? Descansa en la soberanía de Dios. No entendemos todo lo que pasa y no entendemos por qué nos pasan muchas cosas malas o por qué alguien actúa mal contra nosotros, pero sí sabemos y Dios nos promete que todas las cosas le ayudarán a bien a los que aman a Dios y son llamados conforme su propósito, su voluntad. Si tú vives conforme a la voluntad de Dios, si tú amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, entonces Dios trabajará todas las cosas en tu vida. Todo funcionará a tu bien, todo en tu vida. Esa es la promesa que tenemos en Romanos capítulo 8. Ahí está, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¡Qué maravilloso es eso! Ese es un pasaje poderoso. Ahí está. Dios te ha perdonado y ha tomado todo lo que sucede en tu vida para tu bien y te ha glorificado. Y esto es lo que pudo hacer José cuando sus hermanos hicieron tanto mal para con él. Y después se encuentran ya 20 años después. Y José les dice a sus hermanos: lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo convirtió para bien. Ese mal que te hicieron, ese daño que te hicieron, Dios lo va a cambiar para bien. Tú perdona, recibe el perdón de Dios y extiende el perdón a otros. Haz eso y Dios va a cambiar todo para tu bien. Y lo último, te digo, que disfrutes el privilegio de haber sido una persona perdonada por Dios.
El que disfruta eso, perdona fácilmente. Cuando perdonamos a otros, estamos magnificando el poder del Evangelio. Cuando perdonamos a otros, estamos declarando que hay algo más importante. Escucha, que hay algo más importante que nosotros mismos en este mundo. El más importante no soy yo. Y eso se declara cuando yo perdono a alguien que me hizo mal. Yo declaro que hay algo más importante. Yo magnifico el Evangelio. Cuando hacemos esto, estamos declarando el valor que Cristo tiene en nuestra vida. El valor y la importancia que Él tiene en mi vida y en la vida de los demás. Estamos mostrando el poder de una vida cambiada, transformada por el Espíritu Santo. Porque una persona sin Dios no sabe perdonar. Una persona sin Dios no perdona. Pero cuando Dios a nosotros nos ha perdonado y queremos magnificar, glorificar, amplificar el Evangelio de las buenas nuevas de Dios en nuestra vida, podemos perdonar fácilmente, porque en eso estamos comunicando el Evangelio. Entonces, perdonemos. Algunas cosas tomarán tiempo para sanar. El perdón es instantáneo, pero la restauración, la sanidad de esas heridas puede tomar un tiempo. Y siempre pide ayuda. Tú puedes hacerlo hablando con tu pastor. Tú puedes hacerlo acercándote a tu iglesia. Hay hombres y mujeres que Dios ha puesto alrededor de tu vida para ayudarte a ser una persona que perdona. ¿Sabes? Lo que más necesitamos sobre todas las cosas es el perdón de Dios. Si hoy tú no has recibido el perdón de Jesús, ¿por qué no lo recibes hoy? Dios tiene un plan de bendición para ti. Dios tiene un plan para perdonarte, para salvarte, para transformar tu vida, perdonar tus pecados, quitarlos de tu vida y darte una vida maravillosa. Si tú no conoces a Jesús, ¿por qué no le rindes tu vida hoy? Y yo quiero orar por ti. A lo mejor nunca le has rendido tu vida a Jesús, o a lo mejor antes caminabas con Dios y te has apartado del Señor y necesitas reconciliarte. Si tú necesitas reconciliarte con el Señor o necesitas entregarte a Él por primera vez en tu vida, yo quiero que tú repitas esta oración después de mí. Va a ser breve, va a ser sencilla, pero hazlo de todo corazón y yo te prometo que Dios te va a escuchar. Entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite después de mí. Si quieres rendirte a Jesús, si quieres rendir tu corazón, repite después de mí estas palabras. Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Reconozco que solo Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, puede perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres. Gracias por permitirme escuchar este mensaje. Y ahora yo sé que tú me escuchas. Y desde hoy en adelante no seré la misma persona. Seré una persona bendecida porque soy tu hijo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Felicidades, felicidades en grande. Has tomado la decisión más importante de toda tu vida. Y te felicito por hacer eso. Si tú hoy te rendiste a Jesús, yo quiero que me escribas. Aquí está mi correo, aquí está mi número. Por favor, llámame, escríbeme, déjame saber lo que Dios hizo en tu vida. Queremos ayudarte a crecer en el Señor. Queremos ayudarte a caminar en tu fe. Dios tiene un propósito para tu vida y hoy ese propósito está empezando a cumplirse. Este es el primer paso. No es el final, es el primer paso de algo maravilloso que Dios tiene para ti. Entonces comunícate con nosotros que queremos saber de ti. Pero también quiero orar por todos ustedes que posiblemente han estado luchando con este asunto del perdón. Me imagino que después de hoy también muchos estarán escribiendo preguntas, casos, situaciones, pidiendo consejo, pidiendo ayuda. Hazlo. Queremos apoyarte, queremos ayudarte. Estamos aquí para poder ser bendición a tu vida. Y si en algo podemos ayudar, queremos hacerlo. Y quiero orar por ti.
Quiero que Dios te ayude a lograr el perdón de otros y te ayude a extender el perdón hacia otros. Esto es importante. Uno debe de pedir perdón y uno debe de otorgar perdón. Esos son los dos aspectos del perdón. Y yo voy a pedirle al Señor que hoy eso se cumpla en tu vida. Padre Celestial, tú eres un Dios de amor, un Dios de gracia y de misericordia. Eres un Dios que has perdonado grandes pecados nuestros y nos has dado tu salvación. Y ahora, Señor, te pido por cada persona que hoy me está escuchando, que me está viendo. Gracias por su vida. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo llegue ahí donde ellos están. Ahí en ese lugar donde ellos se encuentran, que ellos sientan tu Espíritu en este momento. Y que tú, Señor, les ayudes a ser una persona perdonadora. Sea que otros que han lastimado, que los han dañado, que los han herido, sea que pidan perdón o no, que ellos perdonen. Las consecuencias de la falta del perdón son tan grandes, son tan fuertes. Aunque no siempre habrá reconciliación, no siempre habrá esa confianza nuevamente que existía antes, debemos de perdonar. Y tú nos ayudarás, Señor. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a todos a ser personas como Cristo, como Jesús. Nos estás formando en la imagen y semejanza de nuestro Señor. Estás transformando nuestra vida para ser más como Él. Y podemos ser más como Jesús al perdonar a otros. Ayúdanos a extender perdón en el nombre de Jesús. Y ayúdanos también, Señor, a ser hombres y mujeres que siguen tu consejo en el nombre de Cristo Jesús. Queremos seguirte a ti y perdonar como tú perdonaste. Hazlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo sé que Dios nos escuchó. Yo sé que hoy Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu y tu alma, porque has perdonado. Extiende perdón. Si hay alguien que tienes que llamar para pedir perdón, hazlo. Llama y pide perdón. A lo mejor necesitas llamar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Te debo de perdonar. Aunque no me lo has pedido, te tengo que perdonar. O a lo mejor me lo pediste hace tiempo atrás y no te perdoné. Necesito perdonarte. Hazlo hoy. Y verás que será como que se quita un peso inmenso de tu vida. La gracia y el poder de Dios estará sobre ti hoy. Hazlo y verás. Bueno, ha sido un deleite compartir esto contigo. Espero que haya sido de gran bendición para ti. Si esto ha bendecido tu vida, ¿por qué no lo compartes? Compártelo hoy con alguien, compártelo en tus redes sociales, compártelo en todas tus plataformas digitales. A lo mejor sería bueno que con alguien te sientes a verlo nuevamente, ver el mensaje con alguien y poder volver a restaurar. No toda relación se restaura, pero la mayoría sí. Y puedes restaurar algo. Inténtalo, comparte esto. El mundo necesita perdonar. Miles y miles de personas necesitan ser más perdonadoras. Y este mensaje les puede ayudar. Entonces compártelo con los demás. Si no te has suscrito al canal, hazlo. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Pastor Natán Alfaro. Ahí está el primer mensaje de la semana pasada y también ahí encontrarás este mensaje y muchos más. Hazlo y también compártelo para que otros conozcan que hay un lugar donde ellos pueden alimentar su espíritu a través del canal en YouTube. Bueno, será hasta la próxima. Gracias por acompañarme. De veras que disfruto este tiempo contigo. Gracias por unirte aquí conmigo. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo rompecostillas. Claro que sí. Yo sé que ahorita no nos podemos abrazar físicamente, virtualmente. Te doy un abrazo y será hasta la próxima. Soy el pastor Natán Alfaro y te recuerdo que hoy es el primer día del resto de tu vida bendecida.